La resolución 37.9 se adoptó en un momento bisagra, es decir, hacía apenas 5 meses que había concluido el conflicto bélico, era un gobierno militar, había mucha tensión. Debido a que la resolución 502 del Consejo de Seguridad había tenido el tenor que había tenido, la Argentina había quedado descolocada. El Reino Unido, sobre la base de eso, alegaba que el conflicto había solucionado la disputa con Argentina y consecuentemente había consolidado el alegado derecho británico, y había una cantidad de países que eran receptivos a la idea de que, sobre la base de lo que decía la resolución 502, Argentina había actuado en una manera en desacuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y consecuentemente no debía nuevamente presentar el caso en Naciones Unidas. Empezamos a trabajar de qué manera qué podíamos hacer para contrarrestar los efectos de una derrota militar que habíamos sufrido. Y de qué manera podíamos mantener la posición argentina, los derechos argentinos o el reconocimiento a la posición argentina, que era la de negociar la soberanía, desde la resolución 2065. La idea fue latinoamericanizar la posición, obtener que no fuera un proyecto argentino, sino obtener la solidaridad de América Latina para que fuera un proyecto latinoamericano de muchos países, y eso le daba mucha fuerza. Eso se logró. El proyecto que se aprobó, la resolución 37/9, el borrador original, la base, la redactó el director de organismos internacionales, el ministro Attilio Molteni, el embajador Raúl Quijano, ex canciller Raúl Quijano, y yo, que era director de política. Se lo presentamos al canciller Granari, que la aprobó, y a partir de ahí salimos a buscar el apoyo de nuestros países latinoamericanos y a presentarlo a algunos países en Europa y, por supuesto, también al movimiento de países no alineados, que era muy importante que nos apoyara. Se consiguió el apoyo de los Estados Unidos para esa resolución. Y ahí hubo una tarea muy importante que realizó nuestro embajador en Washington, que era el embajador García del Solar. Estados Unidos durante el conflicto había tenido una posición que fue considerada por Argentina antagónica, e inmediatamente terminado el conflicto, Estados Unidos apoyó las negociaciones y votó a favor, en lo que resultó un duro golpe para el lado británico. El apoyo de los Estados Unidos le causó un gran disgusto a Estados Unidos con el Reino Unido y fue decidido personalmente por el presidente Ronald Reagan. Cada uno de los funcionarios, tanto los miembros de la misión permanente como aquellos que salieron de Buenos Aires a Naciones Unidas con una misión especial relacionada con la adopción de la resolución, tuvieron asignadas tareas específicas. Todas las mañanas en esa misión se hacía un recuento de lo que se iba a hacer y lo que cada uno iba a hacer durante el día. Se realizaron visitas, múltiples visitas a todas las misiones y conversaciones a todo nivel con todos los representantes de los demás países, complementando la labor que se hacía tanto en Buenos Aires, en el Ministerio, como en todas las embajadas. La misión estaba dividida en grupos y habían venido además altos funcionarios de la carrera que no estaban destinados, pero que tenían algún conocimiento por su carrera con otros países, embajadores, por ejemplo Ortiz de Rosas, y otros más, que ayudaron también, miraban las listas, quienes conocían de esos países, donde ellos habían sido embajadores, entonces facilitaban teniendo entrevistas con esas delegaciones para conseguir los apoyos, así que fue una previa muy intensa. A mí me tocó acompañar al canciller como note-taker y traductor en las entrevistas que tenía el canciller con los cancilleres de otros países para pedirles el apoyo. Y era una cosa, cada media hora teníamos una cita distinta, todo en el edificio de Naciones Unidas, íbamos cambiando de salón. Hay una anécdota para ver lo que fue esa excitación, ese nerviosismo, porque teníamos todos los pedidos
teníamos las listas de los países que habían prometido su apoyo, los que estaban condicionales, los que no, pero además todos teníamos que estar abrochándolos porque en cualquier momento el Reino Unido daba vuelta un voto. Me acuerdo cuando el presidente Mubarak iba volando de Cairo a Alemania, Thatcher lo llamó por teléfono al avión y hizo cambiar el voto, por ejemplo. Muchos países amigos trabajaron como si fueran delegados argentinos. Argentina tenía base asegurada de votos por el grupo socialista, el grupo árabe, el grupo latinoamericano. En el caso de la resolución 37.9 por primera vez y gracias al apoyo de 20 países latinoamericanos, la resolución fue presentada directamente en el plenario sin pasar por la cuarta comisión. Recuerdo muy particularmente, a título de anécdota, las reuniones matinales del canciller Aguirre Lanari en ese momento y el representante permanente Muñiz en la sala de reuniones de la misión. Diría que a diario a las 9 de la mañana se reunía con los cancilleres de los países latinoamericanos y con altos representantes, intercambiaban novedades y distribuían las tareas. Y yo estaba más a cargo del movimiento de países no alineados, que en ese entonces nosotros éramos miembros plenos y para nosotros fue de fundamental importancia, porque ese número de países votaron a favor de la resolución que la Argentina presentó en la Asamblea General. Y eso permitió que la cuestión de las Islas Malvinas se mantuviera viva dentro de la organización. El texto llegó de Buenos Aires, pero necesitó un refinamiento a medida que íbamos viendo cuáles eran las posiciones de los países, así como las demandas que después aparecieron reflejadas en la resolución, de que se hiciera referencia a la resolución 512, a la resolución 505 del Consejo de Seguridad y también a la digamos, al cese del fuego informal que existía hasta ese momento, ¿no es cierto? Ya había, no solamente, digo yo, entre algunos estados, sino en medio de la estructura burocrática de Naciones Unidas también, una resistencia a que la Argentina presentara nuevamente el tema y sobre todo que se lo llevara al secretario general de Naciones Unidas. Pero todos teníamos una tarea que yo creo que era fundamental, que era que la Argentina siguiese teniendo una presencia muy importante en Naciones Unidas. Cada cual seguía con su agenda en la Asamblea General. No era que estábamos todos concentrados pura y exclusivamente en el tema Malvinas. Y esa presencia había que conservarla porque esa era la manera de conseguir los apoyos para este tema que había pasado a ser el más importante de todos, por supuesto. El día del voto, me acuerdo, cada uno tomaba la responsabilidad de distintas grupos de países directamente en el momento del voto para asegurarnos que iban a estar allí y que iban a cumplir con los apoyos prometidos. Hubo muchos casos porque el Reino Unido además tiene una capacidad de lobby también fuerte y en ese momento el Reino Unido era más fuerte en el Commonwealth de lo que es ahora. Así que no fue una tarea fácil, pero cada uno tenía que asegurarse que el grupo de países del que se había hecho responsable tuviese una posición favorable hacia nuestra resolución. En esa época todos nosotros teníamos acceso al plenario, trabajábamos por filas a todos los países, tenían algunos funcionarios de la misión que iba y le hablaba en el oído a último momento, recordando cuáles eran las conversaciones previas. Teníamos una sensación bastante clara de cuál era la posición de cada uno de los países, incluso hasta en algunos casos el detalle de saber que de acuerdo con el funcionario que estuviera sentado convenía ir a hablarle o no. Todos estábamos en un silencio absoluto, esperando ver cuáles eran los resultados. Sabíamos que los resultados iban a ser positivos, pero no sabíamos nunca, hasta último momento y hasta que ello ocurriera, cómo iban a manifestarse algunos países. Thank you, Mr. President. Will all delegates in favor of the draft resolution please signify by pressing the green button. Y logramos en lo político retrotraer la situación al statu quo anterior a la guerra. La resolución fue exitosa, como se sabe, consiguieron 90 votos, pero fue suficiente, insisto, como para
revivir el tema dentro del marco de las Naciones Unidas y volver a poner sobre los dos países la obligación de negociar para resolver la disputa de soberanía que, como dicen las Naciones Unidas, es la manera de descolonizar el territorio. La resolución contiene todos los elementos esenciales, es decir, hace referencia al colonialismo, la resolución 1514, a la resolución 2065, 3160 y la 31/49. Pide que las partes negocien el tema de soberanía específicamente y pide al secretario general que haga los buenos oficios, una misión de buenos oficios y que se informe a la sesión siguiente el resultado. Y creo que es muy bueno en este momento que este ejercicio pueda en cierta medida valorizar las gestiones de la diplomacia profesional, porque fue una acción de conjunto que yo creo que no era muy fácil organizarla y creo que salió bien gracias al esfuerzo colectivo. Siempre recuerdo una cosa del embajador Arnaldo Listre, que cuando se recordó a todos los esfuerzos individuales de todos aquellos que habían logrado cosas, nos pidió que no nos olvidásemos de aquellos colegas que estaban destinados en países que habían votado en contra. Porque a veces es fácil ir a pedirle ayuda a los amigos, es más difícil ir a tratar de convencer a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Y creo que también es importante destacar el valor de la diplomacia profesional. Todos éramos profesionales de carrera, los que están en la misión. Yo quiero destacar a dos personajes que están mucho más arriba que nosotros, que eran el embajador Muñiz, que bueno, además el fundador del ISEN y que curiosamente se cumplen los 100 años de su natalicio en estos días, y el canciller Aguirre Lanari, que no era de carrera, por cierto, y que jugó un papel muy importante en la aprobación de la resolución. Una experiencia inolvidable, sin duda, una sensación muy linda de sentir que todo lo que estábamos haciendo era trabajar por la Argentina, con orgullo y con la seguridad que nos daba formar parte de un equipo que funcionaba como un equipo realmente. La labor de la República Argentina en Naciones Unidas para el logro de la resolución 379 fue una labor exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Yo quisiera decir que como experiencia para una funcionario diplomática recientemente ingresada en el servicio exterior, fue un episodio que estimo que no tuvo parangón. Yo creo que todos los funcionarios que nos incorporamos al Servicio Exterior de la Nación tenemos como objetivo principal defender los intereses de la República y francamente haber estado en el 82 en la misión significaba estar haciendo exactamente eso.